Pues nada, muchas gracias, don Gabriel, por concedernos don Gabriel Vargas Lozano, por concedernos esta entrevista. La primera pregunta que quisiera hacerle es precisamente sobre Adolfo Sánchez Vázquez. Sí. En la medida en que usted fue asistente y discípulo, ¿no?, de él, y además publicó en torno a la obra de Sánchez Vázquez y también junto con Juliana González y Carlos Pereda, Praxis y Filosofía, ¿no? Pereira, perdón. Ensayos en homenaje a Adolfo Sánchez Vázquez. Pues quisiera preguntarle en primer lugar por la influencia que ha tenido Sánchez Vázquez en la estética marxista, en una estética marxista que vaya más allá, digamos, del realismo soviético. Esto es, que entienda que los diversos estilos y géneros pues pueden tener diversas interpretaciones políticas dependiendo del contexto, y también pues cómo esta investigación que él llevó a cabo, pues sobre todo como discípulo de Elie de Guattari, pues luego culminó en su gran obra sobre la filosofía de la praxis, que tiene grandes contactos con el grupo que se estaba desarrollando en Zagreb, ¿no?, en Yugoslavia por aquellos años. En fin, una cuestión que yo siempre he tenido, una duda que yo siempre he tenido como lector de Sánchez Vázquez es cómo se conjuga sistemáticamente las distinciones entre los cuatro tipos de praxis que él estipula, ¿no? La praxis mecánica, creativa, reflexiva y espontánea, ¿no? Porque él llega a decir en su libro sobre filosofía de la praxis que la revolución es una praxis reflexiva y creativa, y uno podría intuir pues que el arte es una praxis espontánea y creativa al mismo tiempo, mientras que la alienación sería el paradigma de la praxis espontánea y mecánica, ¿no?, en el que reiterativa, exacto. Entonces la cuestión aquí quizás que queda un poco fuera de margen es ¿en qué consistiría una praxis que fuera al mismo tiempo reflexiva y mecánica o reiterativa? Eso serían un poco las dos cuestiones que yo tendría que hacerle sobre Sánchez Vázquez. Sí, bueno, Sánchez Vázquez fue mi maestro, luego fuimos colegas y finalmente amigos durante mucho tiempo, en muchas batallas que dimos por la filosofía y más allá. Aquí, por ejemplo, nosotros luchamos aquí por constituir un sindicato de profesores. Esa vez fue histórica porque Sánchez Vázquez pues estuvo muy activo, pero también con don Wenceslao Roses y muchos otros. Yo era miembro del comité, jefe del comité de publicaciones y de difusión del comité de huelga de la facultad, y que me traían manifiestos, octavillas, eran ellos, ¿no? En fin, sí he estado, tiene razón en el caso de que Sánchez Vázquez tiene estos dos libros centrales, Las ideas estéticas de Marx de 1965 y La filosofía de la praxis de 67, que marcan un hito en su evolución y también en el marxismo en México, porque él entiende el concepto de filosofía de una manera totalmente diferente a la que normalmente se entendía incluso en Zagreb, en la Escuela Yugoslava de Praxis, y él mismo confiesa que no había profundizado mucho a Gramsci. Justamente, entonces él hace una investigación por su cuenta, original, desde el punto de vista reflexivo, así que esa es una propuesta de él. Yo he hecho recientemente una comparación entre Sánchez Vázquez y Gramsci, su filosofía de la praxis, y en un caso y en otro hay elementos interesantes de complementariedad y de diferencia también. Claro que porque Gramsci pues murió a principios del siglo, en cambio Sánchez Vázquez tuvo toda la experiencia, ¿no?, posterior. Bien, en relación a las ideas estéticas de Marx, fue un hito importante porque se distanció justamente del realismo socialista estalinista, que era para ellos después de la guerra civil algo muy importante, ¿no? No es fácil desprenderse de una ideología en la cual incluso tú has empeñado la vida y has visto caer a mucha gente, ¿no? Es decir, se mezcla ahí todo, pero él fue capaz, ¿no?, de decir, bueno, aquí hay una contradicción entre este marxismo soviético y el marxismo de Marx, ¿no? Y en este caso en la estética, y por otro lado también en la filosofía de la praxis.
Esto de la filosofía de la praxis es una concepción nueva, diferente, en el sentido de decir que la filosofía no es, como decía Marx, una interpretación del mundo, sino es una reflexión no solo sobre la praxis, porque hay muchas filosofías que hacen reflexiones sobre la praxis. El mismo Aristóteles habla de las constituciones, de Platón, en fin, las reflexiones sobre la política son de todos los filósofos, casi, de muchos, al menos de Locke, de Hegel, etcétera, sino tratar de hacer la filosofía desde la praxis, que es otra cosa. Es decir, considerar el concepto de praxis como central de la reflexión y central del punto de partida. Así que en esto ahora, él sí habla de la praxis creativa, que yo creo que el concepto praxis creativa es justamente, praxis ¿qué es? Es la interrelación entre teoría y práctica, ¿no? Una cosa es la práctica, hay muchas prácticas, muchas actividades, pero la relación teoría-práctica es praxis. A mí me resulta un tanto complicado aceptar que hubiera una praxis reiterativa, ¿sí? Yo diría más bien, hay una práctica reiterativa, pero no praxis, en mi opinión. ¿Por qué? Porque justamente si la definición básica es la relación teoría-praxis, pues entonces no puede haber una praxis reiterativa, es una práctica enajenante, ¿no? Que es la de la automatización o es de la alienación. Las praxis creadoras por excelencia, pues son la estética, el arte, ¿no? El arte, y es la revolución social, ¿no? Que transforman las relaciones materiales de la sociedad, ¿no? Praxis incluso para Sánchez Vázquez es una transformación objetiva, material de la sociedad, ¿sí? En cambio, por ejemplo, una práctica que no transforme materialmente las cosas no sería praxis. Entonces, esto le distancia también de las concepciones althuserianas, que tuvieron mucho tiempo, mucha importancia, y sobre el cual Sánchez Vázquez escribió un libro muy detallado, Ciencia y Revolución, el marxismo de Althusser, que tuve la oportunidad de presentar, e incluso presenté otro libro que se escribió en contra de él, en presencia también de Sánchez Vázquez. ¿Y cuál fue? Se llamó Epistemología y Socialismo, de un amigo mío y poeta, Enrique González Rojo. Él me invitó a mí, pero Sánchez Vázquez estaba en la mesa, allí estaba en el auditorio, y dije, bueno, si este libro es sobre Sánchez Vázquez, que pase Sánchez Vázquez a hablar a defender, ¿no? A defender sus puntos de vista. Mi punto de vista es este y este, pero es interesante. Es el más grande comentario de libros que he visto. Son como 400 páginas de reflexión sobre el libro este. Bueno, usted ha sido uno de los marxistas que ha reflexionado seguramente con más profundidad sobre el derrumbe de la Unión Soviética a partir de la caída del muro de Berlín, con su libro Más allá del derrumbe, el año 94. Quisiera preguntarle cuál es su posición en un debate clásico prácticamente dentro del marxismo, que es el intento de definición de la Unión Soviética y también de otros países que se calificaron como socialismos realmente existentes, ¿no? En la Unión Soviética se trató de un capitalismo de Estado, de un Estado proletario burocratizado, de un Estado socialista, como se quería a sí mismo, y sobre todo cómo calibrar o cómo distinguir para no caer en esa especie como de categoría que homologa el nazismo con el comunismo, ¿no? La categoría de totalitarismo. Bien. Cómo distinguir entre la China maoísta, la China actual, la Corea del Norte, Cuba, la Unión Soviética y las experiencias del llamado socialismo del siglo XXI en América Latina, ¿no? Sobre todo, eso es lo que quisiera preguntarle, ¿no? ¿Cómo redefinir cuál es el concepto de socialismo, de comunismo y de capitalismo de Estado, en caso de que usted lo maneje, que se puede pergeñar para hablar no solamente de la Unión Soviética, como una experiencia que ya, digamos, cerró su arco histórico, sino también la China, que es a la Unión Soviética lo mismo que fue, por ejemplo, Bizancio respecto al Imperio Romano? No sé si esta analogía le parece más o menos pertinente. Mira, es una pregunta bastante grande e interesante, porque el tema básico es, primero,
por qué cayó el socialismo real, ¿no? Lo que ellos mismos llamaban socialismo real. Susslo decía, miren, no se hagan bolas, aquí el asunto es que es un socialismo real, es lo que podemos hacer, no podemos hacer más. Bien, no, yo creo que yo hice justamente ese libro, Más allá del derrumbe, justamente para tratar de explicar y explicarme, porque bueno, todo eso generó una crisis tremenda, por qué razones se había derrumbado la Unión Soviética. Y entonces, bueno, allí di una serie de razones, entre otras, que se había tratado de hacer una sociedad socialista, una sociedad superior, sin pasar por un desarrollo capitalista. ¿Sí? Que de alguna manera Marx había dicho que sí era posible, pero había agregado, eso es interesante, las cartas a Veras Azules, sí, las cartas a Veras Azules había dicho que sí, pero sin embargo en el prólogo al manifiesto del Partido Comunista para Rusia, dice, bueno, sí, pero sí la revolución es acompañada por Europa. La revolución no fue acompañada por Europa, y entonces lo dejaron solo, y al dejarlo solo, pues realmente no pudo transitar hacia un auténtico socialismo en el sentido de Marx, ¿no? Entonces ese socialismo no era un socialismo en el sentido de Marx. Hay quienes han hecho esta tesis, me parece interesante, se consideran que es una industrialización realmente, un proceso de modernización de la sociedad revestida, por un lado, de ideología, y esa ideología fue pues el marxismo, el socialismo, el comunismo, etcétera, pero que si se compara con la obra realmente de Marx, pues realmente resulta que no hay una contradicción muy grande entre lo que Marx pensaba dialécticamente y lo que se dice en el estalinismo. Sin embargo, esa confusión quedó por razones ideológicas, ¿no? Ahora, entonces, se intentó crear una sociedad sin las condiciones necesarias, que en un momento dado cesaron por esta lucha contra el nazismo. Luego, en el triunfo de Rusia sobre el nazismo, Hitler cometió el error de invadir a un país que no iba a poder vencer, ¿no? Pero le costó 20 millones de muertos, no es cualquier cosa. Y entonces, allí en ese momento podía haber sido un proceso de transformación del socialismo. El 20 Congreso del Partido Comunista, Khrushchev, 1956, es decir, el momento en el cual ya Stalin había desaparecido, pero ya se había creado una burocracia en la cual que impidió en las transformaciones y los cambios. Entonces yo creo que allí fue... Sánchez Vázquez tiene una teoría todavía más de otro tipo, en el sentido de que de alguna manera la concepción del partido que se desarrolló a partir de Lenin mismo, la idea de que la conciencia de clase va a ser llevada desde fuera hacia el proletariado, que ese es un elemento que contribuye también a la construcción de un grupo privilegiado que luego cree que es la ciencia, que es todo, y manda y obedece, la relación de obedecer y mandar, ¿no? Cosa que no es del socialismo, ni es menos del comunismo. Entonces ahí hay un problema de que no hubo la capacidad, pues, de transformarse, de reconstruirse, de autocriticarse. Eliminaron el aspecto crítico de Marx, que era muy importante, ¿no? Y entonces esto lo dejaron, no pudieron ellos transformar. El otro elemento que yo hablo dentro de eso es el caer en la carrera armamentista, que Reagan los puso en esa vía, ¿no? Muy hábilmente, y esta carrera armamentista implicó distraer mucho dinero para el espacio, que mientras podía hacerlo los Estados Unidos, dejando en la pobreza a mucha gente, en este caso de la Unión Soviética con tantos elementos allí, pues no podía. Entonces hay que explicar bien las causas del derrumbe del socialismo, justamente para no repetirlos, y hay que hacer un análisis más a fondo de los diversos socialismos, de sus causas, y buscar una nueva reflexión. Se llame socialismo, se llame como quieran, concepto socialismo es un concepto
que convoca a la equidad, ¿no? Por lo menos en su sentido originario, y yo creo que debe haber un socialismo democrático, un socialismo ecologista, un socialismo nuevo. Y yo creo en donde han desarrollado más, que yo sepa, esta reflexión, es en Estados Unidos. Curiosamente, los Radical Philosophers. Sí, claro. Yo hice un prólogo a un libro que se publicó en El Viejo Topo, a toda esta reflexión sobre el nuevo socialismo. Así que ese debate falta analizarlo y profundizarlo más, ¿no? Ahora, en lo que se refiere a China, de Mao, bueno, es interesante, pues ahí hay un capitalismo promovido a partir del Estado, ¿no? Además bastante salvaje, ¿no? En el cual entonces, por un lado, está produciendo un país enormemente rico y poderoso, ¿no? Y están derivando a una cierta clase media, la están llevando a mejores condiciones de vida, no a miles que no la tienen, pero también están creando una casta, ¿no? Hay un grupo de millonarios y están generando una contradicción profunda. Esas contradicciones en China, yo no sé, ojalá y la sabiduría china pueda superarlas, ¿no? Pero la libertad de la mujer, el problema de la incorporación de las nuevas tecnologías, toda la robótica, todos estos elementos modernos de la industrialización, la comunicación global, ¿qué van a hacer? ¿Cómo va a ser? No van a poder mantener la idea de un Estado partido monolítico como lo que pretenden ahora. Ahora, justamente Mao lo vio venir, y por eso todo esto de revolución cultural, contra ellos, contra los que actualmente están en el poder. Pero se deformó la revolución cultural, se dijo, no, es que están en Occidente, es que eran unos salvajes que querían acabar con los valores. En esta película, ¿no? Tan interesante, se llama El Pequeño, como el Emperador, el último emperador, en donde es una versión ad hoc, una versión muy vinculada a la actual estructura de poder, muy interesante, pero en fin. Pero el problema es allí cómo van a mantener la idea de justicia social para todos. Y otro problema, esta usurpación del concepto comunismo es terrible. O sea, hacer concepto... Manejar un estado de opresión utilizando los conceptos de comunismo, de marxismo, etcétera, es una tergiversación terrible, ¿no? Que yo no creo que sea aceptable. Pero en fin, ahí hay un grave problema que tenemos ahora encima. Y ahora con lo que tenemos de Trump, la posición esta tan terrible, tan salvaje de Trump, tan descarada, tan cínica, que se asemeja al nazismo, no mucho, por ser racista y por ser nacionalista extrema, ¿no? Aunque se esté echando contra todos, ¿no? Cosa que puede ser contraproducente para él, ojalá y lo sea, pero lo que tenemos ahí es, por un lado, esta cara tan cínica, ¿no? de un capitalismo que está expulsando, ¿no? a inmigrantes y está y queriendo ser nuevamente la América imperialista que fue, que no creo que vaya a ser, y frente a esta China tan poderosa que en este momento lo estamos moviendo en esos parámetros, ¿no? Entonces ese es el gran dilema. Bien, el último libro que ha publicado, que ha tenido la amabilidad de regalarme, Marx y Freud, hacia una nueva racionalidad de la sociedad y de la historia, pues, bueno, no he podido leerlo porque justo me acaba de dar el ejemplar, pero me parece un tema muy interesante. Veo que os habéis dividido se han dividido el trabajo Raúl Páramo Ortega y usted para hablar de los dos autores.
pero sí quisiera preguntarle por las conexiones que podría haber entre el marxismo y el psicoanálisis, dado que a lo largo del siglo XX pues, se ha modulado de diversas maneras, ¿no? Como lo tenemos todo lo que es la corriente freudo-marxista, que bebe, digamos, o influye de una manera decisiva a través de Erich Fromm en la Escuela de Frankfurt, bueno, en el que prácticamente lo central es el concepto de ideología y cómo este está relacionado con el concepto de racionalización en el psicoanálisis. Hay otra vertiente de la relación Marx-Freud, que es lo que yo llamaría la epistemologización de ambos autores, junto con Nietzsche, como maestros de la sospecha, que es lo que articula Ricoeur en su mitomanía, una especie de mitomanía que se ve también en ciertos discípulos de la Escuela de Frankfurt, como el caso de Alexander Kluge, ¿no? En su idea básicamente de ya mezclar diversos autores, Marx con Joyce o con Beckett, ¿no? Ya como una especie de concepción más literaria de, por ejemplo, del famoso capítulo del fetichismo de la mercancía, ¿no? Como un capítulo que ha sido leído de Derrida con Shakespeare. Exacto, Derrida con Shakespeare, lo que sea, claro, exacto. Y por último, la izquierda lacaniana, que parece ser la que ha tenido más empuje. Por ejemplo, en mi país, prácticamente el partido político Podemos tiene como segundo de a bordo, junto con Pablo Iglesias y Íñigo Errejón, que ha publicado recientemente un libro con Chantal Mouffe, la esposa de Ernesto Laclau. Perfectamente, lo conozco, sí. Bueno, y que es una lectura distinta en el que se quiere equiparar, por así decir, el concepto de capital con el concepto real en Lacan, ¿no? La idea de que... La democracia agonista. Exacto, eso es. Y también un poco equiparar, a mi juicio, lo más interesante a mi juicio, más que la democracia agonística, pues es equiparar el análisis que hace Lacan de la estructura de lo simbólico, lo imaginario y lo real con el análisis que hace Marx cuando insiste en el primer capítulo del Capital que hay que ir más allá de la esfera del intercambio de equivalentes en el mercado para introducirse en la producción, ¿no? Que es donde se produce ese robo encubierto del plusvalor. Bien, entonces quisiera preguntarle por cuál es su posición, aunque veo que como usted se ha dedicado principalmente a hablar de Marx en este libro, cuál es su posición en relación a Freud, que es otro autor al que siempre han acudido los marxistas para, por así decir, crear una teoría del sujeto que no está en Marx, o que en Marx está más bien pergeñada o esbozada en los manuscritos de Juventud del año 44. Sí, sí. Bueno, tanto mi amigo, el doctor Páramos, un psicoanalista formado en el Círculo de Viena, y yo consideramos que era necesario volver a estos dos clásicos. ¿Por qué? Porque tirios y troyanos los han destruido, los han desfigurado, y entonces ya hoy nadie sabe, con eso y todo un cúmulo de interpretaciones, nadie sabe finalmente qué dijo qué y qué dijo quién, ¿no? Y en qué sentido, cuál es el aporte de estos autores. Entonces nuestra idea era un poco ante un público más o menos medio, decir, bueno, a ver, vamos otra vez a pensar estos autores, teniendo claro que estos autores son pozos sin fondo, son pozos de sabiduría, son inconmensurables, cada vez que se leen como un clásico, cualquier clásico es esto, un autor que se lee y se lee productivamente en cualquier momento, cualquier otro, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que tanto Marx como Freud son esos profundos autores ricos que pueden ser productivos para hoy. Hoy podemos explicar a partir de un análisis, de una profundización, obviamente, de la teoría de Marx, por ejemplo, toda esta revolución actual, que es la cuarta revolución digital, ¿no?, en que nos encontramos, y que tiene elementos de fetichismo, elementos mercantiles, elementos de todo tipo, aunque Marx jamás pensó en esta revolución, en esto, ¿no? Pero así pasa con los clásicos. Los clásicos intuyen ciertas cosas, dejan presentes ciertos y pueden ser motivos de inspiración para eso. Además, el capitalismo no ha concluido, ahí está, y está con sus características clásicas, aunque transformado, modificado y revolucionado tecnológicamente, hay ciertas, pues hay sus propietarios de los medios de producción, ¿no? Y hay los que trabajan para ellos, o sea que eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es las formas y los modos, las sustancias, desde luego, que hay que dar cuenta de ello. Ahora, el punto es, entonces, ¿en qué sentido también reflexionamos? Hay una interrelación entre Marx y Freud. Bueno, existen muchas interrelaciones. Por ejemplo, los dos son pensadores dialécticos. Los dos utilizan la dialéctica como interpretación desde Heráclito hasta Hegel, en fin. Los dos hay un cierto paralelismo. Los dos son críticos de la religión, ¿no? Los dos son judíos.
los dos hablan alemán, de habla alemana también, los dos que tienen sus peculiaridades. Los dos son autores, digamos, en donde van de lo visible a lo invisible, ¿no? Como cualquier científico común y corriente, va de lo visible, de lo aparente, a lo que está detrás, ¿no? Al movimiento. Pues es lo mismo del consciente al inconsciente, ¿no? Los dos buscan están en contra de la explotación de los hombres y de la deformación de ellos. Es cierto que Marx llegó hasta cierto punto y digamos, un punto a partir fue el tema de la ideología, ¿no? En donde de allí se parte todo. Y claro, Freud va a continuar y profundizar esto. Pero en cierto modo, son muy desconocidos, ¿no? Uno se puede meter en muchas interpretaciones y puede irse por caminos diferentes. Algunas de ellas son muy ricas y hay que extraerlas, pero otras no, otras son deformaciones por otro lado. Pero yo creo que una buena refrescada a estos clásicos. Bueno, otro punto. La obra de Marx entera, la obra más completa, pues apenas empieza a publicarse en el año 2000, ¿no? Y la de Freud está publicándose, ¿no? Entonces son autores que todavía no las tenemos todos en conjunto. Bueno, de todos modos sí tenemos bases, ¿no? Para tratar de explicar algo. Entonces, por ese lado, yo pienso que es bueno volver a clásico, como es bueno volver a Aristóteles, o como es bueno volver a Hegel, que ya porque pasó el siglo XIX y ya Hegel o Aristóteles a 300 años de Cristo, ya no le vamos a hacer caso. Era una maravilla, era un genio. Claro que no vamos a quitarle el esclavismo, vamos a quitarle muchas cosas, no vamos a aceptar sus posiciones frente a la mujer, ¿no? Etcétera. Pero sí podemos extraer algo Entonces, en ese sentido estamos viendo a Marx, que apenas fueron del siglo XIX, ¿no? Entonces, puede haber una lectura nueva y productiva de Marx y Engels, de Marx y Freud. Ahora, las posiciones posteriores también hay que recuperarlas, ¿no? Positivamente, sí, en lo que sea nuevo. Obvio. Bueno, usted ha participado junto con otros filósofos también de aquí de la República Mexicana, pues en una pelea bastante fajada porque la filosofía se mantenga como una disciplina, una materia más en la enseñanza media. E incluso pues junto con Mauricio Bixot, Guillermo Hurtado, José Alfredo Torres, pues usted publicó un libro titulado La filosofía mexicana incide en la sociedad actual, del año 2008, y luego se fundó en el 2009 el Observatorio Filosófico de México, que es una organización que ha mantenido hasta el día de hoy pues toda la lucha por no solamente la reivindicación gremial de la filosofía, sino plantear una reforma de la filosofía que la haga también asequible, por ejemplo, a tramos inferiores de educación, entendiendo que la filosofía como herramienta crítica de pensamiento puede ser perfectamente enseñable, y es legítimo que deba ser enseñado pues a la formación básica, ¿no? De todo ciudadano que quiera pues tener unas mínimas herramientas lógicas para desentrañar, por ejemplo, las falacias, los sesgos, los prejuicios, los tópicos que manejan, por ejemplo, los políticos en la televisión, ¿no? Claro. Eso sería muy ilustrativo y muy iluminador. Claro. Me gustaría preguntarle por un tema que es un debate que a día de hoy también se sigue manteniendo en la Unión Europea. Como sabe, pues en la Unión Europea hubo un proceso de unificación a nivel de educación superior, ya conocido como Programa Bolonia, que muchos criticaron porque era básicamente un modelo de mercantilización de la universidad y de su proximidad a las grandes corporaciones, y básicamente entender que la universidad no es la Universidad Ilustrada de Humboldt en la cual uno va a formarse, sino principalmente pues con una especie de calificación de un trabajo, pues eso, ¿no? De calificado o cualificado, en el que uno busca por obtener un puesto de trabajo. Bien, quisiera preguntarle por su posición en el famoso debate de las competencias. O sea, usted de hecho publicó un libro, ¿no? Con Alfredo Torres, Educación por competencias, lo idóneo. La pregunta que quiero hacerles es básicamente esta: ¿en qué medida la filosofía puede enseñarse en primaria, salvo bajo la condición de competencia y no de contenido? Esto es más fácil enseñar a un chaval de 12 años pues las herramientas de la lógica, los sesgos, los tópicos, los prejuicios. Esto es la filosofía como una herramienta, como una competencia, más que entrar en contenidos, por ejemplo, explicarle la dialéctica del amor esclavo, el capítulo cuarto de la fenomenología del espíritu.
o por qué son posibles los juicios sintéticos a priori, ¿verdad? Sí, no, mira, bueno, quisiera hablarte un poco de esta lucha que iniciamos en 2008, fue justamente, que fue espontánea, ¿no? En 2008 nos dimos cuenta de que el gobierno había eliminado las materias filosóficas de la educación media superior, de todas las preparatorias, bachilleratos, etc. Pues esto era un golpe contra las facultades, porque pues casi lo único trabajo que tenemos es la docencia, ¿no? Pero bueno, eso no era lo más importante, aunque es muy importante, ¿no? Sino que las facultades de filosofía también languidecerían, luego también la filosofía pues pediría un lugar muy privilegiado en donde el estudiante puede formarse en ese sentido. En fin, había muchas pérdidas. Entonces nos levantamos un movimiento que afortunadamente fue acompañado, salud, por los científicos, por eméritos, por un grupo de gente, por la comunidad cultural, extraordinario. Realmente nosotros levantamos este movimiento y realmente la gente estuvo a favor nuestra. No solo eso, sino nosotros fuimos también a la ONU, es decir, vino aquí un comisionado de educación de la ONU y lo entrevistamos y salió una declaración en contra de eliminar las materias filosóficas. Fuimos al Senado también, que como el partido gobernante era el conservador, el PAN, ¿no? Había mucha gente opositora en el Senado y sacamos un punto de acuerdo también del Senado. Es decir, hicimos todo un movimiento bastante amplio, complejo, por cierto, paso por paso. Utilizamos todos nuestros recursos de filosofía política para ir viendo cada uno de los elementos. Y finalmente el gobierno nos llamó a negociación y triunfamos finalmente, ¿no? Bueno, pero queda el problema. ¿Pero por qué razones quitaron las materias filosóficas? Solamente fue una ocurrencia del presidente, que era Felipe Calderón, o de su secretaria Vázquez Mota, o qué. No, y vimos que era la OSDE la que estaba desarrollando un proyecto, ¿no?, de tipo tecnocrático, tecnológico, y que en donde no atacaban a la filosofía. Lo que hacían era simplemente no tocarla, eliminarla. Es decir, darle prioridad a lo tecnológico, a lo mercantilista, etcétera, a lo que sería el capitalismo académico, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué es lo que ha estado desarrollándose? Entonces, aún así nos preguntamos, ¿y por qué razones la ODE desarrolla esto? Nosotros consideramos que la filosofía es un bien público, además sus instrumentos son fundamentales para que el individuo sea consciente, etcétera. Bueno, desde luego puede ser algo perverso en el sentido de querer tener a la gente totalmente enajenada, ¿no? Fuera divertida o diversificada, pero sin pensar en lo central, ¿no? Y entonces tratamos de ver y llegamos a ciertas conclusiones, llegamos a algunas conclusiones en el sentido de que el capitalismo en su última fase, en la fase neoliberal y en la revolución tecnológica, está prescindiendo de lo filosófico. La robótica y la automatización pues elimina el aspecto del pensamiento, no le sirve al sistema, ¿no? Cuando una filosofía no le sirve al sistema, pues el sistema simplemente la elimina y la rechaza. Cuando le sirve, la utiliza, ¿no? La burguesía utilizó mucho a toda la ilustración, ¿no? Pero cuando ya llegó el poder, ya no le importa la ilustración, ¿no? Vámonos, elimina. Y yo creo que ahora, bueno, lo que le interesaría a la última revolución tecnológica sería una filosofía ad hoc, una filosofía que fortaleciera ese proceso de automatización, de diversificación, ¿no? Que de alguna manera algunas filosofías sí lo hacen, pero el sistema además ya ha sustituido la filosofía por las formas de comunicación, por las ideologías. Entonces no hay espacios para la filosofía. Frente a ello, entonces, nosotros decíamos, necesitamos entonces crear espacios
Porque si la sociedad es una lucha, ¿no?, contradicciones, fuerzas, entonces debe haber fuerzas que expongan ciertos elementos. Por eso entonces necesitamos fortalecer ciertos bases para el conocimiento en muchos niveles. De ahí nos tomamos en cuenta, yo propicié en la publicación en español del libro La filosofía, una escuela de la libertad, de la UNESCO, en donde se plantea el tema de las nuevas prácticas de la filosofía y, por ejemplo, la filosofía para niños, ¿no? Que empezó con Lippmann, ¿no?, que no tuvo mucho éxito en Estados Unidos, porque en Estados Unidos no se da filosofía en la educación media superior, pero unos amigos norteamericanos nos decían, pero sí se les da filosofía a las clases, a los que pagan, a las escuelas privadas. A ellos sí. Incluso, curiosamente en Inglaterra sí se ha dado filosofía para niños. Entonces, pero filosofía para niños, ¿en qué sentido? Obviamente no les vamos a enseñar la crítica de la razón pura, ¿no?, menos la fenomenología del espíritu, pero sí podemos nosotros enseñarlos a reflexionar. Entonces, la filosofía para niños es enseñar al niño a reflexionar sobre sus problemas del entorno, sobre la violencia, la agresión, el otro, las relaciones con los demás, el amor, la vida, la muerte, etcétera, que a los niños les preocupan y que normalmente no articulan, no dialogan, no organizan. Entonces hay toda una serie de proyectos. Hay una película extraordinaria francesa que se llama Solo es un principio, en donde los niños reflejan la sociedad francesa, ¿no? Un negrito diciendo, bueno, yo no me gusta ser negrito porque debo ser blanco, en fin. Entonces, la filosofía contribuye no solo a que el individuo tenga conciencia, así como reflexión, sino también a que el individuo desarrolle todas sus capacidades. Entonces yo creo altamente importante que la filosofía tenga una influencia en la sociedad, en la educación, en la cultura. Y recientemente nosotros propusimos, como Observatorio Filosófico de México, en la nueva Constitución de la Ciudad de México, propusimos que un capítulo de la educación implicara el análisis de filosófico, la educación desde el punto de vista filosófico. Se trataba de los derechos humanos, etc. Pero claro, nos encontramos con enormes obstáculos, con los obstáculos de los medios de comunicación, los obstáculos del gobierno, los obstáculos de la ignorancia, y los que siempre están allí diciendo que la filosofía no sirve para nada, y que mejor técnicos y no filósofos, lo cual es una falacia completa, porque necesitamos técnicos, pero preparados, ¿no? En ética, en estética, en lógica, no técnicos solamente que sepan qué es la técnica y la ponen a funcionar para que otros lleguen y luego entonces lancen todas sus bombas a otras partes, ¿no? Entonces, yo creo que entonces se hizo un buen movimiento triunfante. Ahora estamos nosotros en relación con Campillo, el presidente de la Red Española de Filosofía, Antonio, estamos propiciando la creación de una red iberoamericana de sociedades de filosofía. Y yo en este momento estoy haciendo una recopilación de información de los diferentes países de América Latina y España y Portugal de cómo está la situación de la filosofía, sobre todo en el nivel de la enseñanza, para ver si este fenómeno cómo ha sido recibido y cómo hay contradicciones. Hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, en Chile, se sabía poco, en Chile tenían detrás ya ves que Chile es la avanzada del neoliberalismo, y tenían ahí en la Secretaría de Educación Pública ya el manifiesto para eliminar las materias filosóficas. Se coló, hicieron un escándalo los filósofos y ahorita están en negociaciones, lo cual está espléndido. Sí. Entonces, bueno, pero necesitamos darlo a conocer. Es que nosotros apenas lo conocimos, y necesitamos que conocer todo el proceso, todo la película completa, ¿no? Para ver si realmente esta situación está así, ¿verdad? Sí, no. Además,
se trata de un fenómeno global, ¿no? Con el caso, por ejemplo, de la eliminación de la filosofía en Japón, ¿no? De los estudios superiores. Por ejemplo, también. Y hay que ver las razones por las cuales sucede cada cosa. Y en España, ¿no? Pero hay también cosas particulares, ¿no? El aspecto confesional que está ahí presente, ¿no? Y muchas otras cosas. Sí, sí, por supuesto. Quisiera hacer una última pregunta acerca de su relación con la UNESCO. Principalmente, pues bueno, usted fue el impulsor de la primera celebración del Día Mundial de la Filosofía aquí en México. Y en España se empezó a celebrar más tardíamente, o sea, más bien como de la última década, más bien desde 2012 en adelante, o sea, prácticamente 10 años después de que usted pues promoviera su celebración aquí en México. Y a mí siempre me ha preocupado que, por un lado, junto con la mercantilización y la tecnificación de la universidad por parte de la OCDE, en la UNESCO hay a mi juicio, una desprofesionalización de la filosofía, entendiendo que cualquier tipo de Welt and Sound o cosmovisión es filosofía, ¿no? Entonces se equipara la filosofía, por así decir, a la autoayuda, por decirlo rápidamente, y yo ahí veo un peligro, pero que es constitutivo de la propia noción de filosofía como una noción análoga o ambigua o difícil de definir, porque al fin y al cabo, ¿cuál es la semejanza estilística, temática o de contenido que hay entre Nietzsche y Platón? Claro. Son autores completos, o entre Heráclito y qué sé yo, Horacio Ceruti, ¿no? Claro, entonces hay tantas diferencias al fin y al cabo, y esto se ve muy bien en el caso de la historia de la filosofía mexicana, que usted ha trabajado mucho, con toda la polémica acerca de filosofía en México, filosofía de México, filosofía para México, y también si se debe incorporar o no a la filosofía precolombina como filosofía, ¿no? O sea, si por ejemplo Nezahualcóyotl debe ser equiparado con sus poemas, por muy humanísticos que sean, con un personaje del rigor filosófico, por ejemplo Alonso la Veracruz, Vasco de Quiroga o Antonio Rubio, ¿no? Entonces, esta es la pregunta que quisiera lanzarle. ¿Cuál es su noción de filosofía y en qué medida está en contradicción o no con la UNESCO, y en qué medida también la noción que manejan desde la UNESCO, sea de manera ingenua o no, pues contribuye también a entender que filósofos somos todos en sentido unívoco, y que por lo tanto no es necesario profesionales de filosofía, porque cualquiera puede, digamos, tener una cosmovisión, cualquiera se pregunta por su ser en el mundo, etcétera, etcétera? Mira, esa es una pregunta con muchas interrogantes, ¿no? Con varias cosas interesantes. Por un lado, podríamos decir que la UNESCO en un momento dado desarrolló esta política de buscar ampliar la filosofía en la universidad, en la interdisciplina, en la plaza pública, las nuevas prácticas de la filosofía, justamente en el sentido reflexivo. Pero allí hay un peligro, justamente, de no hacer una filosofía en sentido estricto, sino una pseudo-filosofía. Entonces es importante ahí quienes hagan filosofía deben ser los profesionales de la filosofía, porque son los que van a saber distinguir, ¿no?, entre una cosa y otra. Yo creo, pero en la UNESCO ya la he visto en los últimos años un poco ya desinteresada. Yo creo que ella llegó un poco ahí en la influencia del neoliberalismo en ese sentido, ¿no? Sin embargo, ese texto de la filosofía como Escuela de la Libertad está allí editado en varios idiomas. Nosotros propiciamos la edición en español, y yo creo que ahí hay elementos interesantes para desarrollarlo, ¿no? Entonces, la celebración del Día de la Filosofía fue justamente un pretexto, y debe serlo, justamente para difundir la filosofía, para tratar de que más gente sepa y conozca. Ahora, desde luego que yo sí pienso que todo mundo es capaz de reflexionar en un momento dado filosóficamente, pero no tanto hacer filosofía, ¿no? Para hacer filosofía, pues se necesitan toda la metodología y todo lo demás, pero cualquier persona puede de pronto hacer ciertas reflexiones sobre la vida, sobre la muerte y sobre la existencia que nos permiten, digamos, que empiezan a aparecer en el umbral de la filosofía, ¿no? Claro que otra cosa es hacer una filosofía, ¿no? Ahora, en el caso de lo que planteabas, de la filosofía prehispánica, ¿no?, y la filosofía propiamente dicha. Por un lado, yo creo que hubo por un momento dado un menosprecio del pensamiento indígena.
Entonces, pensamiento indígena no es nada, los indígenas son menos, por lo tanto, no hay ninguna reflexión de nada. A partir de los 60 y de los 70, en fin, ha empezado a desarrollarse una profundización de este pensamiento y a extraer un poco lo que serían las concepciones del mundo, que las había, y en forma muy original, mezcladas con aspectos religiosos, mezcladas con aspectos mitológicos, ¿no? Y en algún momento de la poesía en Nezahualcóyotl, por ejemplo, se pregunta qué estamos haciendo aquí, cuál es el motivo de la existencia, todo se transforma, todo desaparece, que son motivos filosóficos, son prefilosóficos, protofilosóficos. Si no hubiera habido la conquista, a lo mejor allí habría sido la base para una filosofía posterior. Ahora, la conquista representa también un parteaguas ahí muy importante, porque justamente en México hubo 300 años, no solo una conquista muy fuerte, muy drástica, muy dramática, sino 300 años de colonia, ¿no? Entonces eso crea un espíritu colonial. Entonces de ahí empieza a surgir el tema filosofía en México, es decir, algo importado para traerlo aquí, o filosofía, y luego una filosofía de México. O sea, algo salido de aquí, salido de la reflexión. Bueno, ahí te puedo hablar muchísimo sobre eso, pero te quiero hacer sintético. José Gauss tiene toda una reflexión al respecto, porque José Gauss fue este gran filósofo que no solo practicó la filosofía universal, sino también la filosofía, tratar de ver cómo podía extraerse esa filosofía propia, ¿no? Incluso estudió las condiciones en las cuales podía surgir una nueva filosofía. Entonces, la pregunta por cuál es nuestra filosofía empezó en la independencia. Entonces la independencia dijo, bueno, ahora somos independientes, pero en toda América Latina, pero ¿cuál es nuestro pensamiento? ¿Cuál es nuestra cultura? Etcétera. Entonces han convivido allí filosofías en y filosofías de. Entonces yo creo que la más productiva es una filosofía propia, no una filosofía importada, no una filosofía prestada, aunque eso no quiere decir que uno no aproveche todas las reflexiones que hay en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en donde sea, para pensar, ¿no? Pero pensar con cabeza propia, pensar por sí mismo, que es algo que decían todos los grandes pensadores, desde Kant hasta Bertrand Russell, ¿no? Pensar por sí mismo y desarrollar un pensamiento propio. Entonces, filosofía mexicana es una filosofía con pensamiento propio. No solo una filosofía puramente racionalista, como a veces se entendió, sino una filosofía con pensamiento propio, filosofía original. Y pensar a partir de, o filosofía en, ¿no? Es una filosofía importada. Qué ridículo sería decir filosofía en Francia, ¿no? O filosofía en Alemania, ¿no? En Grecia. ¿Por qué? O en Grecia. Dice filosofía griega, filosofía alemana, filosofía francesa, en todo caso, ¿no? Entonces, ¿pero por qué se dice aquí? El punto de vista colonial y el punto de vista de la dependencia teórica. Yo creo eso hay que eliminarlo, hay que superarlo. Digo, ya estamos en el siglo XXI, sí. Ya ha pasado mucho tiempo, ¿no? Entonces hay que pensar con cabeza propia y, claro, con la ayuda de todos los grandes clásicos, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, muchas gracias, Gabriel. No, pues gracias a ti. Entrevista. Muy bien. Y nada, hasta la próxima. Pues sí, ojalá y vengas pronto.